En este mundo solo existe una verdad absoluta, y es que la vida en algún momento termina. Entonces, el día de hoy nos encontramos en la funeraria Hernández con la intención de demostrar cuál es este proceso una vez que la persona se haya ido de este mundo. Todo, y quiero recalcar esto desde el inicio del video, la intención de este video es completamente educativa, nada de morbo, y simplemente que aprendas cuáles son estos procesos que al final del día todos vamos a pasar por él. Sin más que decir, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy me vas a acompañar a conocer el proceso de embalsamar. Miren, el día de hoy nos encontramos con el técnico embalsamador Javier Monterrubio. Hermano, muchísimo gusto y gracias por tenernos aquí en... ¿Cómo podemos llamar este lugar tal cual? Una sala de embalsamamiento. Sala de embalsamamiento, Así tal es. cual. No es anfiteatro, ni mucho menos. Normalmente lo llamamos sala de embalsamamiento. Vamos a lo que es. Entonces, si te puedes presentar un poquito, ¿qué es lo que tú haces? ¿A qué te dedicas? Claro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Monterrubio. Soy técnico embalsamador desde los 17 años. Ok. Chiquito. Desde chiquito Muy empecé chiquito ya estás a en embalsamar. esto. Sí. Obviamente aprendiendo, siempre aprendiendo. Ajá. Me dedico, pues obviamente al embalsamamiento profesional. Ok. Y mi fuerte, digámoslo así, es la restauración facial. O sea, cadáveres Ok. que muchas de las veces llegan con traumas por algún accidente. Yo me encargo de pues, poder ayudar a la familia que se pueda despedir de ellos y tratar de regresar un poco de lo que fueron en vida. Claro. Esto me gusta bastante porque pues, puedo ayudar a la gente de forma quizá anónima, porque muchas de las veces no te ven, Sí. pero lo agradecen bastante. No, y parte importante de destacar es que el proceso de embalsamar, además de un proceso de conservación, vamos a decirlo en el tema de materia, es ese proceso para que al final del día se tenga un entierro digno y pues una despedida digna. Claro. Entonces, vemos que tienes muchas herramientas por aquí. ¿Qué te parece si nos vas enseñando un poquito de algunas? Claro, así ¿Sí? es, me parece bien. Muy bien, Luis, pues nada más recordarle a la audiencia que este es un video completamente educativo, sin ánimos Así es. de morbo, ni mucho menos, simplemente explicar cuáles son estos procesos. Pues aquí tenemos una persona la cual falleció por un infarto. Así es. ¿Cómo iniciamos este proceso de embalsamar? ¿Qué es lo primero que se hace? Platícanos. Pues mira, principalmente hay que tener ya obviamente un certificado de defunción. Claro, Esto nos va a arrojar pues, legalmente las causas claro. que lo originaron, el fallecimiento. Posteriormente a esto, lo que nosotros vamos a hacer es empezar con la desinfección primaria del cadáver. Ajá. Ajá. Vamos a utilizar un desinfectante Ok. de forma en que podamos aspersarlo sobre todo la superficie. Es importante que este sanitizante o desinfectante se quede en el área determinada en un rango de tiempo de entre 5 o 10 minutos para Sí. que actúe y obviamente nosotros como embalsamadores pues podamos hacer el trabajo sin mayor problema. Obviamente hay que estar Sí, o sea, uniformado. Bien. Exactamente. Aquí la pregunta, por si están viendo que no traemos cubrebocas ni nada de ese estilo, pues es porque ahorita no estamos todavía manipulando nada. La persona falleció por otras causas no infecciosas, que eso vale mucho la pena recalcar. Así es. Pero pues ya sobre 1000 maneras. Entonces, Sí, digo, como dato, todos los cadáveres al final del día tienden Claro. a ser contagiosos, pero algunos más que otros, ¿no? Sí, Esta sí, persona sí, pues, sí. no tiene ningún tipo de problema. vamos a empezar entonces. Veo que tienes de verdad demasiadas herramientas. Vamos a iniciar. ¿Cuál sería la primera herramienta para empezar el proceso? Pues cuando ya tenemos el cadáver en la mesa, lo que hacemos después de haberlo desinfectado es eliminar el rigor mortis. Tú Ok. sabes qué es el rigor mortis. Yo sí sé, pero por favor, diles qué quiere decir eso de por qué siempre están rígidos. Bueno, el rigor mortis genera que normalmente los tejidos pues obviamente se endurezcan. Para no entrar tanto en detalle, esto genera pues obviamente que cuando los cadáveres lleguen a tener este tipo de rigor, nosotros como embalsamadores tenemos que eliminarlo del cuerpo. Sí. Porque así nosotros eliminamos algo que se llama resistencia extravascular. Esta resistencia no permite que la solución que inyectamos a los cadáveres fluya de forma, digámoslo, uniforme. Ajá. Entonces siempre tenemos que eliminarlo antes de empezar. Esto también nos va a favorecer a que al masaje que yo haga al cadáver, normalmente empiezo a romper coágulos. Sí. Y posteriormente hago que los capilares de cierta manera también empiecen a pues expandirse un poco más, y también me ayuda bastante pues obviamente a que la solución penetre mucho mejor. Ahorita mencionábamos tal cual el rigor mortis. El rigor mortis es una de las fases tal cual de descomposición del cuerpo. ¿Cuánto tiempo dura el rigor mortis? Si no mal recuerdo, es muy reciente. Sí, O sea, casi, no al instante, pero sí casi luego se da. Todo depende mucho de la patología. Ok, sí, claro. La verdad es que es totalmente distinto. En algunos cadáveres puedes encontrar que después de 8 horas no tengan rigor mortis, Ok. mientras puedes encontrar cadáveres que principalmente en las primeras 2 horas ya pueden empezar Sí. a tener. Entonces, relativamente en las ciencias mortuorias es muy cambiante. Ok. No quiero dar como un dato
Pero tal cual, inexacto. no, pero tal cual, por ejemplo, ¿cuáles serían las fases para darle un orden? El primero sería el rigor mortis. Rigor mortis también, bueno, es que depende mucho. En Ok. el área del embalsamamiento, por ejemplo, los cadáveres que tienden a fallecer normalmente por algún tipo, digámoslo, de ¿Causas naturales? causas ¿te parece? naturales, muchas de las veces suben la temperatura. Sí. Entonces, esto genera que haya coagulación también más rápido. Sí. Entonces, todo este tipo de factores como el rigor mortis, el algor mortis, Sí, la exactamente. deshidratación, Y luego son las fenómenos livi- cadavéricos. livideces cadavéricas, Exacto, son exactamente, tempranas. sí, sí, Entonces, sí. es lo que más comúnmente podemos ver que se experimenta en un cadáver que ha fallecido en lapsos breves de tiempo. Muy bien. Vale la pena nada más recalcar esta parte donde la intención es preparar a la persona para su futuro entierro, para cremación, lo que la familia decida en su proceso. Vamos entonces, vamos a iniciar. Claro. Luis, vemos que tenemos aquí una máquina, vemos que tenemos fluidos. ¿Qué es el paso a seguir en estos casos? ¿Para qué nos sirve esta máquina? Sí, como te decía, principalmente tenemos que ver la causa de muerte. Dependiendo de la patología es como nosotros vamos a actuar. Claro. Obviamente con los fluidos que tenemos. Esto nos va a permitir, obviamente, retrasar el proceso de descomposición Ajá. de una forma correcta. Muchas de las veces embalsamamos los cadáveres y no vemos las patologías. Eso es un Sí. grave error porque obviamente las patologías muchas veces son agresivas. Claro. Y obviamente hay bacterias que proliferan, que por ejemplo pueden ser anaeróbicas, que no necesitan de oxígeno para poder estar pues, obviamente en un cadáver. Sí. Entonces, tenemos que principalmente ver esto y sobre esto nosotros nos vamos a basar también al peso de la persona. Ok. Principal también, importante, cuánto tiempo ha transcurrido entre la muerte y el embalsamamiento. Normalmente los cadáveres llegan aquí aproximadamente después de ciertas horas, Ajá. puede ser desde 4 hasta puede ser 24, Sí, ¿no? claro, más. Entonces, todo esto genera que dentro del cadáver, pues obviamente ya haya muchas resistencias intravasculares que no permitan la difusión. Sí. Esta máquina lo que genera es obviamente una presión y un flujo que vamos a inyectar por una arteria, suministrado por una arteria Ajá. hacia el cadáver para que haya una, obviamente, solución arterial Sí. entrando al sistema vascular y llegue a los capilares. Esto nos va a permitir, pues obviamente, que toda la solución empiece a correr por toda la red capilar y obviamente haga una preservación. Entonces, Vale. esta máquina trabaja de dos formas. Tiene una presión y un flujo. Literalmente es como un corazón mecánico. Sí, sí, Yo sí. como embalsamador puedo inyectar a la presión que yo requiera, dependiendo también, como te digo, de las patologías. El flujo es el que tenemos que cuidar porque el flujo es el caudal, es la cantidad que ingresa Sí. hacia los tejidos. Si yo ingreso demasiado flujo, puedo generar distensiones y puedo generar aneurismas, rupturas Sí, de vasos. rupturas de vaso. Entonces, lo que normalmente hago es, con esto que está aquí, que se llama flujómetro, Ok. mido la cantidad de flujo que va a ingresar por cada minuto al cuerpo de todo lo que yo prepare en este tanque. ¿Vale? Muy bien. Entonces, más que nada es para eso. Esto nos marca las libras de presión a las que queremos inyectar este cuerpo, Ok. porque muchas de las veces dentro del sistema vascular hay, como te digo, resistencias como Sí, coágulos, sí, sí. ateromas, colesterol, muchas circunstancias que afectan a la inyección, bueno, a la irrigación Sí. de la solución. Entonces, esto nos va a ayudar, la presión nos va a ayudar a que la solución empiece a empujar esos coágulos Sí, sí, y claro. empiece el fluido para embalsamar a ayudarnos a quizá fragmentarlos en pequeños pedazos y Ok, obviamente y que poder ya tener pueda una- llegar a todos los lugares donde tenga que llegar Es tal correcto. cual. Fantasmas. Ya nos explicaste un poquito para qué funciona la máquina, cómo es el tema de los fluidos que se utiliza, cómo se utiliza tal cual la máquina. No sé si la podamos ahorita. Sí, adelante. Tú me vas diciendo que jalo, que Principalmente, antes es Sí. importante siempre recalcar que trabajamos bajo reglas. Por cada Claro. 22 kilos de peso corporal inyectamos un galón de solución. pico. Ok. Este galón de solución nos va a permitir satisfacer, digámoslo así, nada más 22 kilos de peso. No sé si me Ok. explico. Sí, claro. Si la persona pesara 44, necesitamos dos 2 galones. galones, sí, Entonces, así es como realmente se tendría que hacer. Muchas de las veces, por el tiempo que tenemos para embalsamar y obviamente la gente presionando, Claro. obviamente la funeraria, tenemos que reducir un poco el volumen, pero normalmente utilizamos los volúmenes adecuados para cualquier tipo de caso. Ok. Es muy importante, antes de colocar, obviamente, los fluidos, corregir el pH del agua, porque el agua Ok. tiene calcio, magnesio y tiene hierro. Sí. Entonces, esto genera que las soluciones químicas que nosotros inyectamos no haya una mezcla homogénea Ujú. que permita que la solución, pues, obviamente, se mezcle de una buena manera. Ok. Entonces, lo que hacemos principalmente es colocar este fluido, que es un fluido para corregir el pH del agua, Ok. sobre lo que va a ser prácticamente el primer galón que le vamos a inyectar. ¿Lo pongo? ¿Sí? Sin Tal problema. cual, ¿sí? Adelante.
Muy bien. Si quieres, por ejemplo, estos fluidos tienen algunos aromas distintos a lo que normalmente vemos. Ok. Y esto nos va a permitir, obviamente, que el ambiente con el embalsamador y el trabajo sea más amigable. Miren, quiero recalcar que, a ver, por ejemplo, no es por nada, neta, no es mentira. Sí, huele a fresco. Sí, o sea, claro. huele, vamos a decirlo, un poquito menos que pasta dental, pero huele a algo fresco. Claro. Y los olores que normalmente se utilizan sí son olores muy, muy fuertes y te Así queman es. los pelitos de la nariz. Así es. Huele muy bien. O sea, yo no sé quién fue el que se preocupó realmente por decir, vamos a hacer que las personas que trabajan en esto tengan un olor agradable, porque sí hay olores muy desagradables en este ambiente. Claro, tratamos de hacer o amenizar, bueno, no amenizar, sí, amenizar al embalsamador para Sí, que sí, pueda sí. trabajar de forma un poquito, pues, sin tanto problema, ¿no? Sí, No deja de ser tóxico, esto es importante. eso es importante. Sí. No deja de ser tóxico el que lo estés inhalando, pero Ajá. te ayuda más a poder trabajar. No, y en todo caso, o sea, te puedes acostumbrar a todo menos a los olores. Sí, no. A los olores nunca te vas a Jamás. acostumbrar. Yo siempre he dicho que no te acostumbras a los olores. No, nunca. Pero, entonces, este de aquí va Todo, acá. todo directamente para corregir el pH. ¿Vale? Bien. Entonces esto nos va a permitir, como te digo, quitar la dureza al agua y que ahorita que nosotros utilicemos una solución de embalsamamiento podamos hacerlo sin ningún problema, Ok. porque se va a hacer una mezcla homogénea entre la solución de embalsamamiento y obviamente el agua. Esto, por ejemplo, sería un soluto, que es el fluido para embalsamar, y esto sería pues, un vehículo Sí. que se va a convertir en una solución primaria. Ok. Fluido mezclado con agua, ¿vale? Muy bien. Entonces, también tiene mucho que ver, como les digo, la patología, y hay diferentes tipos de formas en las que nosotros podemos trabajar. No todos los fluidos son de la misma fuerza de agresividad y obviamente Ok. de desinfección. Entonces, hay fluidos que son diseñados para patologías más agresivas, Sí. hay fluidos que son diseñados para patologías menos agresivas. Ok. En este caso, como esta persona tiene o sufrió un infarto, pues obviamente no tenemos ningún problema. Hasta cierto punto, el certificado no nos genera que haya, pues obviamente, algún tipo de bacteria o virus Sí. agresivo, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces vamos a utilizar este fluido, que se llama Titan 30. Este fluido nos va Ok. a permitir darle una buena penetración al sistema, obviamente vascular, y de ahí que llegue a los tejidos, y también nos va a permitir que tenga una mejor coloración. Tiene Ok. agentes químicos o tintes activos que lo que hacen es emular el color natural del tejido. Las personas, como tú lo sabes, cuando fallecen, tienden a bajar la temperatura. Del sí, claro. Bueno, depende mucho también en dónde Sí, estén, ¿no? sí, sí, sí. Pero el chiste aquí es que esto genera que como ya no hay circulación de sangre, pues se vean pálidos, pero Claro. realmente están a temperatura ambiente. Entonces, este fluido Ajá. tiene algunos aditivos que nos ayuda a corregir el pH principalmente, pero también nos ayuda a que tenga una coloración más natural. Ok. ¿Bien? Entonces, Mira, quiero recalcar, también huele rico. ¿Por qué? No sé, pero también huele rico. No, o sea, quiero decir que sí me llegó un olorcito ya algo fuerte. claro, digo, esto no deja de ser tóxico, como te digo. Sí, claro. Solamente disfraza el aroma, nos permite trabajar un poco mejor y bueno, nos hace un gran favor. La verdad es que Sí, ayuda mucho. no, sí, a diferencia del normalito, Del formol del crudo. formol tal cual. Digo, la primera vez que yo olí formol estaba en primer semestre de la carrera y es un olor que me duró una semana en la nariz, entonces Sí. es muy fuerte. Por ejemplo, es muy, muy este fluido fuerte. tiene porcentajes altos de formol. Entonces, Para que se no sepa, disfraza perdón, bien. aprovechando, ¿qué es el formol? ¿Por qué se utiliza formol? Normalmente, pues es lo que hasta ahora siempre se ha utilizado porque es lo más, digámoslo, ¿cómo te lo puedo decir? Lo más utilizado. Hay algunas otras sustancias que no contienen este tipo de preservante, pero no son estables, es decir, no te garantizan que haya, obviamente, una estabilidad en que no se descomponga el cadáver, Claro. como el glutaraleido. Sí. Entonces, el formaldehído, que pues obviamente es un compuesto químico, normalmente lo encontramos en gas, Sí. al 37%, es lo que más en estudios se ha realizado que pues, puede preservar a grandes, digámoslo, escalas de tiempo. Muy bien. Entonces ahorita estamos mezclando, de aquí ¿cuál es el siguiente paso, mi Luis? Ok, ya que mezclamos, nosotros tenemos que colocar la presión, principalmente antes de que nosotros inyectemos el cadáver, tenemos que colocar la presión a la que queremos empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo puedo subir a 50 libras. Ok. Tenemos una presión potencial. La presión potencial es cuando la máquina está prendida, pero no está trabajando, es decir, no tiene flujo. Si tú sacas ahorita la cánula un poco, no tiene flujo, está cerrado el flujo. Ok, sí. Entonces, cuando yo libero presión, tengo una presión real, ¿vale? Ok, sí, Entonces, ya. voy a liberar presión y ahí ya tengo una presión real.
Entonces, aquí prácticamente en el manómetro nos va a marcar las libras de presión a las que inyecto y, como te digo, el flujómetro, el caudal por minuto, es decir, las onzas por minuto que ingresan a este cuerpo. A este cadáver le vamos a suministrar 1 galón de solución en la primera inyección y posteriormente vamos a introducir otro galón. Así, galón por galón, vamos a ir saturando los tejidos de una forma correcta para hacer la preservación, obviamente la desinfección, y que obviamente la coloración por los tintes activos del producto sea de la forma más estética para no utilizar tanto cosmético. Muy bien. Si se dan cuenta, esta pequeña, ¿me recuerdas el nombre, perdón, Luis? Trocar. Tiene estos pequeños agujeritos de aquí, en la parte superior, donde podemos encontrar que está este pequeño piquito de aquí. Comentan que la intención es introducirlo a través del abdomen para poder liberar fluidos. Y esto es porque, miren, por el otro lado tiene su pequeña manguera, por donde me imagino ya se conecta a la aspiradora y se retira todos los fluidos que vienen en el cuerpo. Muy bien, entonces, antes de utilizar este artilugio de acá, lo primero sería... Sí, inyectar la solución preservante, satisfacer todos los tejidos de solución preservante. Y obviamente este tinte es muy importante porque aparte de darle buena coloración, es un indicador, es un agente trazador. Entonces yo me puedo dar cuenta hacia dónde ya llegó la solución. Si la mano estaba pálida y después de una inyección o de una buena inyección veo que ya corrió la solución, posteriormente me puedo dar cuenta que ya la solución está... Sí, hizo su función. Exactamente. Su función. Es alguna de varias maneras de poderme yo dar cuenta cómo está entrando la solución. Para inyectarlo en este caso es a través de ¿cuál vía? ¿Qué vía se utiliza? Normalmente utilizamos diferentes tipos de vasos. La verdad es que embalsamar cadáveres en la actualidad a un solo punto, es decir, por un solo vaso es todo un lujo. Porque desgraciadamente con tantas enfermedades, hipertensión arterial, bueno. Sí, o sea, ya hay un daño vascular, el cual dificulta que realmente el flujo llegue hasta donde tiene que llegar. Claro. Y bueno. Entonces, muchas de las veces puedo inyectar, por ejemplo, por la arteria carótida. El problema es que veo que no hay irrigación en esta área, entonces tengo que levantar una arteria, supongamos humeral, o axilar, o subclavia, para hacer que la solución llegue. Es decir, irrigar ese miembro, esa extremidad, directamente. Entonces, muchas de las veces los cadáveres, como van avanzando las patologías, pues obviamente también se considera mucho que los puntos de inyección y de drenado, pues porque así como se inyecta solución, también se tiene que liberar un poco de espacio en el sistema sanguíneo para extraer, pues obviamente, sangre, linfa, humedad, coágulos, todo lo que hay dentro. Demasiadas cosas, y más en este caso del paciente que, bueno, o sea, si falleció por un infarto es porque se ocluyó una arteria. Exactamente. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, no vamos a enseñarte tal cual cómo se pica, cómo se hace, pero vamos. Lo que estamos haciendo es extraer, ahorita en esta área, materia fecal. Estamos en la parte, pues, prácticamente de los intestinos, y la finalidad de esto es eliminar una bacteria que también es generadora de gas que se llama Clostridium perfringens. Entonces, con este tratamiento lo que hacemos es extraer, pues obviamente, sangre, algunos otros líquidos, y también eliminar los gases dentro de lo que es las paredes abdominales. ¿Vale? Ok, veo que el movimiento tiene que ser continuo como para destapar los... sí, hay que liberar presión de la bomba de evasión, no hay que dejarla adentro porque la materia fecal, pues obviamente tiene una densidad muy grande. Entonces lo que buscamos es que se libere la presión y esta presión, pues obviamente genere que salga, pues... Miren, no les voy a mentir, sí huele raro, sí huele feo, es lo que es, pero es parte del oficio. Claro. Muy bien, para poder en este caso vaciar un cuerpo se tiene que hacer punción, me imagino. Estamos ahorita del lado derecho del paciente, ¿también hay que picar del lado izquierdo o no, por una sola incisión? Normalmente, bueno, yo trabajo sobre una sola incisión, a menos que fueran cuerpos más grandes se pueden hacer más incisiones, o a menos que haya muchos gases en la cavidad, podemos hacer otra incisión. Muy bien. Hasta este punto hemos hecho 6 procesos. El primero fue la inyección. Así es. La inyección de fluido. Posterior se hizo el pequeño masaje. Esto también para que el fluido pudiese llegar a todas las partes del cuerpo. Es correcto. Tercero, aspiración de fluidos. La aspiración de las cavidades. La aspiración de las cavidades tal cual. Y obviamente se hizo incisión. Obviamente tuvo que haber una sutura. Claro. Después de la sutura, ¿cuál fue el siguiente paso, perdón? Posteriormente volvimos a bañar el cuerpo ya para desinfectarlo ahora sí de todos los residuos de sangre, los líquidos que han caído sobre él. Y lo último que hemos hecho hasta este momento es la vestimenta. Exactamente, terminar de vestirlo y posteriormente vamos a pasar solamente a lo estético. Como pues el fluido, como te digo, tiene tinte,
no ocupamos grandes cantidades de cosmético. Entonces ya terminamos, por ejemplo, ahorita de vestirlo, afinar detalles antes de pasarlo al ataúd y vamos a maquillarlo. Muy bien, ahorita mencionamos el tema de maquillaje. Así es. Vemos que hay cosas que sí son muy cotidianas, como por ejemplo el tema de las brochas, las pequeñas esponjas, que bueno, pues es muy obvio para qué se utilizarían. Claro. Lo que me llama mucho la atención dentro de varias cosas, por ejemplo, aquí tenemos el tema de, esto es talco. Sí, es polvo para terminar como de matificar, polvo translúcido, ¿vale? Entonces son diferentes tonos, es uno como más oscuro y uno más blanco, dependiendo del tipo de piel. El maquillaje es mortuorio, es especialmente fabricado para muertos, porque obviamente los muertos tienden a cambiar, tú lo sabes, el pH. Sí. Entonces, aunque les introducimos soluciones que estabilizan, digámoslo así, el pH, siempre es importante colocar un cosmético. Grandes ventajas, que tiene mucha durabilidad sobre el tejido, puede abarcar grandes partes y con una mínima cantidad. Y sobre todo se ocupa mucho para, pues bueno, cuando son algo de restauraciones por algún tipo de trauma, este maquillaje cubre muy bien. No, incluso, o sea, si se dan cuenta, no es nada del otro mundo, es un maquillaje. Me da un olor incluso hasta como a talquito de bebé. Sí, la verdad, son yo me imagino que ahora sí que nada fuera de lo usual, solo que se utiliza en cuerpos. Sí, esto no se puede utilizar en gente viva. Esa es la situación. De igual manera, vemos que aquí tienen su labial, sí, ahí cuestiones de la vida, pestañas, y esto de aquí también para superficie, para restaurar. Sí, son ceras. Estas ceras están fabricadas, depende de la necesidad que tengamos. Hay diferentes tipos de cera. Por ejemplo, tenemos aquí una cera dura. Esta cera dura se ocupa mucho para moldear partes faltantes, o sea, la nariz, boca, tejidos grandes que hagan falta en el rostro, la oreja, todo ese tipo de circunstancias. Y, por ejemplo, tenemos esto, que es una cera más blanda. Es para como solamente superficies pequeñas. Supongamos un accidente en moto, alguien que se derrapó y obviamente tiene como un surco en esta área. Se puede restaurar con este tipo de cera. Exactamente. Tenemos diferentes tipos de tonos. Tenemos maquillaje más oleoso y uno que es más translúcido. Todo va a depender mucho del tipo de, pues obviamente, de piel, del tipo de edad de la persona, también cuenta mucho. Por ejemplo, los niños y los ancianos normalmente son los que pues muchas de las veces no tendrían que verse como muy saturados, a menos que lo quisiera la familia. No, y justo es a lo que quería llegar, que al final del día esto es una decisión que toma la familia. No es como que tú decidas, se ve más bonito, así que sí, la familia dijo. Es importantísimo siempre que la familia te indique qué es lo que se tiene que hacer. Ahorita me comentaron para qué eran que estas pequeñas pincitas de aquí. No sé cuál es el nombre realmente. Se llaman sujetadores de cráneo. Es que no quería decirlo tan así, pero tiene usted toda la razón. Me comentaban que la intención de estos pequeños sujetadores es, por ejemplo, el poder, vamos a decir, en el caso del cráneo, se aplastó el cráneo, puedo utilizar esto como para volver a ponerlo en su posición. Exactamente. Por ejemplo, lo que hacemos es que cuando normalmente aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el INCIFO, hacen necropsia, pues obviamente cortan la parte de lo que es la bóveda craneal. Entonces retiran pues obviamente el cerebro, hacen la necropsia. Entonces cuando nosotros ya terminamos el proceso de embalsamamiento en un cadáver como esos, lo que hacemos es desapretar, desatornillar esto, y va a colocarse directamente sobre, pues obviamente, estas dos... La bóveda tal exactamente, cual. Estas dos partes que ya son divididas para sujetarlo. Atraviesan hueso. No como tal, solamente lo que haces es desapretarlos, y ya cuando están desapretados colocas la base y aprietas. No sé si me explico. Muy bien, presión. Entonces, lo que hacen estas dos es anclarse. O sea, es como si, por ejemplo, yo agarrara una de estas llaves de perica, por ejemplo, que nada más quiero sostener esto. Exacto. Apretar nada más ahí. O sea, no va a unir, ni mucho menos, simplemente mantiene en su lugar un momento. Exactamente, lo mantiene ahí para que no se mueva. Muy bien, o sea, obviamente se ve que no es un cráneo real. Claro. Pero para que nos explique cómo se utilizan los sujetadores de cráneo. Pues es muy fácil, relativamente. Por ejemplo, cuando se hace la necropsia, pues obviamente se quita esto. Sí, claro. Entonces, ya que nosotros terminamos el proceso, antes de pues regresar el tejido a su lugar, tenemos que posicionar obviamente el hueso. Claro. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es colocar los sujetadores de ambos lados. Y lo que hacemos es meter, por ejemplo, si lo puedes realizar de lado, claro. Y solamente atornillamos de ambos lados para que se sujete. Entonces esto nos permite que ya no se mueva, y obviamente si tú jalas otra vez el cuero cabelludo hacia atrás y suturas, pues obviamente si esto no tiene firmeza, se va a recorrer hacia atrás. Entonces en la velación, pues obviamente se va a ver Sí, puede todo ser una escena muy, muy fea. Exactamente. Entonces tenemos que tener este tipo de instrumentos, de precauciones, para poder hacer lo que es la aplicación de estos.
Muy, muy bien. Oye, sí, wow. Qué cool. Parte también de la intención de venir el día de hoy contigo es desmentir todos aquellos mitos que muchas veces se puede llegar a escuchar acerca de cuál es el proceso de embalsamar. Ok. Primero cabe aclarar que el cuerpo que está aquí, los órganos ya no son funcionales, no es como que se puedan vender en algún otro lado. No, no, no. El tema de todo lo que con lo que llega el paciente, de que relojes, zapatos, cualquier situación, van a una bolsa especial y se le entrega al familiar en caso de necesidad, o ya pueden venir incluso sin ellos, que cabe la pena recalcarlo. Y finalmente que esto es algo que me gusta mencionar mucho. Al final no va a ocurrir nada fuera de lo que puede ser normal. ¿A qué me refiero con eso? Sí es cierto que a veces hay aire adentro del cuerpo y puede haber algún sonido. Sí es cierto que puede haber un pequeño espasmo que quedó por ahí y de repente se puede mover un bracito. Sí. Pero son cuestiones ahora sí que del cuerpo en sí. Físicas. Físicamente hablando en este aspecto. Entonces, y químicas, muchas veces. Sí. Es que sí, la parte química está muy interesante. Lo que mencionábamos hace un momento, el rigor mortis y todo lo demás tiene un porqué. Pero a mí lo que me interesaría que nos dijeras, Luis, es, vamos a decirlo, si pudieras resumir tu profesión, ¿cómo la pudieses decir? Yo considero que embalsamar un cadáver no es tan fácil como pareciese muchas de las veces. No, no es nada fácil, nada. Hay muchos pros y contras de hacer bien las cosas y mal las cosas. Pero lo importante aquí es que tú, por ejemplo, como embalsamador, puedas ayudar a una familia a que se despida de su ser querido de la forma, pues, obviamente menos dolorosa, quitándole un poco, como te digo, de esa agonía que tuvo y regresando un poco de lo que fue alguna vez. Entonces, psicológicamente eso ayuda mucho a la gente a cerrar el duelo más fácilmente. Muy bien. Yo creo que la parte más importante, lejos de todo lo que acabas de ver, sí. Pues principalmente regresar a esa familia que está esperándolo en su casa y obviamente que sabe que pues obviamente las condiciones en las que desgraciadamente a veces fallecen no son las condiciones más óptimas, las más incluso estéticas en muchas veces, claro. Y nosotros ayudamos mucho a eso. Eso yo creo que para mí es lo más importante. Luis, ¿alguna red social en donde las personas puedan contactarte, ver lo que tú haces? Sí, estoy en Instagram como Luis Javier Monterrubio. Es la única red social que tengo para el medio al que me dedico. Excelente. Pues bueno, también estamos aquí volvemos a mencionar, Funerales Hernández. Así es. La Funeraria Hernández. Por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, por si tienen alguna pregunta o algo similar. Y al final del día la intención está, a mí me gusta terminar con pregúntale a tu médico, pero en este caso me gustaría más el decir, no te dejes guiar por los mitos que dicen otras personas, sino que aquí hay un especialista en el tema que te puede ayudar a desmentir ciertas cosas. Es correcto, es parte fundamental. Es lo que es. Espero que les gustara el video y nos vemos después.